gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por la invitación, fundamentalmente a la doctora Estela Maris Martínez, a Mariana Silvestri, a toda la gente de ADEPRA, de AIDEF también. Es una alegría, un privilegio y voy a confesarles también una emoción estar acá con tanta gente amiga, tanta gente querida, tanta gente que me ha ayudado mucho en toda mi carrera. Yo empecé a trabajar en una defensoría oficial allá por el año 2000, cuando tenía 19 años, y era un simple pinche, y me fui de la Defensoría General de la Nación el año pasado. Así que fueron casi 17, 18 años ligado a la defensa pública, que verdaderamente esto... En un careo lo niego, pero qué lindo estar entre tantos defensores, ¿no? La verdad que a mí me gusta mucho el ámbito, me reconforta mucho y es verdaderamente una alegría estar con todos ustedes. Voy a tratar de ser un poco más concreto, yo tenía pensado hablar un poco más, así que lo peor es hablar antes del coffee break, ¿no? Porque todos están esperando el coffee, el café se enfría, te apuran de la organización, la gente ya quiere ir a tomar el café, entonces... Voy a tratar de ser más concreto, más breve. La idea es compartir en este ambiente en el cual, insisto, me siento muy cómodo y muy feliz de estar con todos ustedes. Algunas reflexiones, diría hasta casi personales, íntimas, en lo que fue este tiempo de experiencia como defensor, trabajando en la Defensoría General y fundamentalmente con refugiados, no tanto con migrantes, si son primos hermanos, pero fundamentalmente con refugiados. Algunas nociones generales de mi trabajo académico, especialmente en lo que es el acceso a la justicia. Yo tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral en el tema de acceso a la justicia en la Universidad de Firenze, en Italia, y desarrollar la escuela de quien fuera el gran procesalista italiano y especialista en tema de acceso a la justicia, que fue Mauro Capelletti. Entonces, compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de ese tema, muy breves, porque además sé que en otras conferencias van a hablar del tema de acceso a la justicia, y centrarnos fundamentalmente cómo fue tratada esta noción en la jurisprudencia argentina y en la jurisprudencia interamericana, y pasar directamente a temas refugiados y migrantes, la defensa pública como garantía de acceso a la justicia en ese sentido, y algunas estrategias de litigio, ¿no? Lo que está pasando hoy en día con el litigio estratégico en materia de refugiados y migrantes. ¿Cuál es la visión desde la defensa pública y cuál es la visión también desde el Poder Judicial? ¿Qué nos está pasando a nosotros hoy, jueces que estamos de este lado, al tratar litigio estratégico en materia de refugiados y de migrantes, fundamentalmente de migrantes, que hoy es el decreto 7017, es tal vez lo más cuestionado desde el punto de vista de litigio estratégico. Así que bueno, obviamente como premisa metodológica, esta doble visión de defensa y de Poder Judicial. Como yo les contaba, tuve la suerte de realizar parte de mi tesis doctoral en Florencia, en Italia, y estudié un movimiento primero florentino, propio de Florencia, y después mundial, que se llamó el Movimiento Mundial por el Acceso a la Justicia, que lo creó Mauro Capelletti en el 75, que en el 79 hizo su gran publicación. Participaron más de 100 profesionales, juristas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, para ver cuáles eran efectivamente las barreras que impedían la posibilidad de que el ciudadano de a pie y fundamentalmente los grupos vulnerables, de los cuales ya vamos a hablar, accedan concretamente al sistema de justicia. De esas conclusiones se elaboró un informe, obviamente el informe se llamó Access to Justice, The Worldwide Movement to Make Rights Effective, o sea, el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, que se publicó en el año 79, y esa fue como la piedra angular de empezar a trabajar la noción de acceso a la justicia. La gran crítica que yo encontré en mi investigación fue que el movimiento mundial por el acceso a la justicia no define qué es el acceso a la justicia, sino que lo plantea como una dimensión social, que esa es la gran novedad, la dimensión social del acceso a la justicia, de la justicia en sí, pero no llega a una definición concreta. Parte de mi investigación fue desarrollar una definición concreta de acceso a la justicia, que es un derecho hermenéuticamente simple, un derecho complejo, es un derecho implícito en los tratados internacionales y en la Constitución, es un derecho explícito. Básicamente, y no me voy a extender mucho en esta idea,
para no aburrirlos y para pasar a cosas más divertidas, pero yo entiendo que es un derecho complejo porque implica dos dimensiones del derecho. Una dimensión formal, que es concretamente lo que nosotros conocemos en la Constitución como el derecho de peticionar ante las autoridades, el artículo 14, de llegar efectivamente y presentar una demanda ante el sistema de justicia, una petición, y un aspecto material, que es que esa demanda o esa petición sea efectivamente recibida y tratada y llegar a lo que nosotros llamamos una sentencia justa. En términos técnicos, que esa sentencia goce de las garantías del debido proceso. Entonces, concretamente yo definí el derecho fundamental, porque hay una discusión si es un derecho fundamental o es un derecho humano. Yo entiendo que es un derecho fundamental que implica distintos derechos humanos, pero es un derecho complejo que implica la posibilidad real de peticionar ante las autoridades y al mismo tiempo de obtener, respecto de esa petición, una prestación jurisdiccional efectiva respetuosa del debido proceso. Implica muchísimas cosas, obviamente, esta definición. En la jurisprudencia nacional, esto lo venía diciendo la Corte desde Cristú, que es un fallo viejo, muchos lo deben conocer, es un fallo del año 87, en el cual claramente la Corte sostiene que hay que tener la posibilidad de presentar una petición o una demanda, hay que tener la posibilidad de obtener una sentencia, fundamentalmente la Corte en Cristú lo dice, una sentencia útil, ¿no? Después también lo señala en Microómnibus con Barrancas de Belgrano, es un fallo del año 89, también lo dice en Romero Cacharane, que los penalistas lo conocemos muy bien en cuanto al alcance de la revisión en procesos sancionatorios administrativos, eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, la idea como primera premisa es esta, ¿no? Que el derecho de acceso a la justicia es un derecho complejo. Es un derecho que no está explícitamente mencionado ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos, sí jurisprudencialmente, y ahora vamos a ver por qué. Pero esta idea de doble dimensión, de una dimensión formal y de una dimensión material. Avanzamos un poquito en esta noción y lo relacionamos específicamente, para ganar un poco de tiempo, con la defensa pública. A mí me parece fundamental, yo creo que van a hablar de esto en el desarrollo de los paneles y en el desarrollo de otras conferencias, el rol que ha tomado el sistema interamericano de protección de derechos humanos y fundamentalmente la Organización de Estados Americanos, con determinadas resoluciones que fueron adoptando, en el cual señalan el rol fundamental de la defensa pública como garantía de acceso a la justicia. Tenía previsto un desarrollo un poco más exhaustivo, pero solamente las voy a mencionar. En el año 2011, resolución 2655, garantías para el acceso a la justicia, rol de los defensores públicos oficiales. Año 2012, resolución 2714, defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Año 2013, resolución 2801, hacia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia. Año 2014, resolución 2821, hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia. Y año 2016, resolución 2887, hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la libertad e integridad personal. Es decir, 5 resoluciones en 5 años prácticamente consecutivos, en los cuales la Asamblea General de la OEA pone en agenda el tema de la defensa pública, pone en agenda la necesidad que la defensa pública sea una garantía de acceso a la justicia y fundamentalmente pone en agenda que esa garantía sea para los grupos vulnerables. Esto no me parece menor. AIDEF, que mencionamos al principio, ha elaborado un decálogo con los principios y directrices sobre la defensa pública en las Américas. Esto lo trató el Comité Jurídico Interamericano, se lo presentó a la OEA en octubre del 2016. Es decir, hay un movimiento internacional que plantea la necesidad imperiosa, fundamentalmente de defensas públicas fuertes. Hace unos días estuve en Bolivia y Bolivia tiene un sistema parecido al sistema, digamos, chileno o al peruano, que la defensa pública depende del Poder Ejecutivo, fundamentalmente del Ministerio de Justicia. Y planteamos, o en cada foro en el cual participo planteo esta idea o esta
defensa pública autónoma, autárquica, con presupuesto propio que surge del artículo 120 de la ley. Bueno, y comentábamos la necesidad concreta de defensas públicas fuertes, ¿no? Porque evidentemente ya hay un llamado internacional a poner en tela de juicio qué tipo de sistemas de defensa queremos, qué tipo de sistema de defensa tenemos y hacia qué tipo de defensa pública vamos. Entonces, como idea, la OEA ya lo puso en, vamos a decirlo, en agenda internacional. La que también lo puso en agenda internacional y desde hace tiempo ya viene trabajando en determinados precedentes internacionales es obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a hacer un somero, breve análisis, desarrollo. Muchos de ustedes ya deben saber a qué me voy a referir. El sistema interamericano desde hace tiempo, yo creo que el primero en desarrollar la idea de acceso a la justicia como derecho fundamental, como derecho reconocido por el 8 y el 25 de la Convención, ha sido el ex juez de la Corte Interamericana y de la Corte Internacional de Justicia, Cansado Trindade. Cansado venía sosteniendo ya desde el fallo Goiburú que el derecho de acceso a la justicia era un derecho humano fundamental y que salía de este juego armónico del 8 y del 25 de la Convención. Pero hay muchos otros fallos que ya empiezan a hablar o empiezan a desarrollar esta idea de que las sentencias no solo deben ser útiles, como decía Cristú en la Corte nuestra, sino que también deben ser efectivas, rápidas, que tutelen derechos, que gocen o que respeten esta garantía en general, con todo lo que ello implica, del debido proceso. Lo dice, por ejemplo, Hilaire Constantin contra Trinidad y Tobago, es un fallo viejo de hace mucho. Sigue el obiter dictum de la opinión consultiva 16 de la Corte, en el cual ya empieza a trabajar esta idea de que los fallos, o también en Gianni Bosico contra República Dominicana, de que esta idea de fallo rápido, efectivo, económico, asequible, habla la Corte Interamericana. Cansado hace una disidencia muy interesante en este aspecto, fundamentalmente de cuáles son las obligaciones del Estado al momento de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en Caballero Delgado contra Colombia. Es disidencia, pero el voto disidente luego se transforma en voto mayoritario en Castillo Páez contra Perú. El Pleno de la Corte Interamericana entiende, adopta esta idea de derecho fundamental de acceso a la justicia y obligación de los Estados miembros del sistema interamericano de respetar y hacer respetar las obligaciones, en virtud del 1.1 de la Convención, de que todas las personas puedan gozar de este efectivo derecho de acceso a la justicia. Es interesante porque tanto en Castillo Páez como en Goiburú comienza a trabajarse la idea en el seno de la Corte Interamericana de este derecho de acceso a la justicia como un imperativo, como una norma de ius cogens, como una obligación erga omnes que tienen los Estados de hacer respetar ese derecho y de hacerlo valer. Obviamente que tal vez el precedente más importante, y además conozco bien la historia, todo lo que ha trabajado la defensa pública oficial en el sistema interamericano, llega, digamos, como el sumum, es el caso Furlan. El caso Furlan en el sistema interamericano es claramente tal vez el precedente que con mayor amplitud y mayor desarrollo abarca esta noción, esta idea de derecho fundamental de acceso a la justicia como norma imperativa, el ius cogens, como obligación de los Estados de respetarla en su totalidad, no solo la posibilidad de presentar peticiones, sino también de que se respeten todo el debido proceso. En el caso Furlan hay muchas aristas, no las vamos a desarrollar acá, pero por ejemplo el derecho a ser escuchado, del menor, fundamentalmente, que no fue escuchado en todo el proceso, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, todos como garantías integrantes del debido proceso. Entonces, la Corte llega concretamente en el 2012 con el caso Furlan a decir, bueno, a ver, todo el desarrollo que venimos sosteniendo en muchísimos fallos, lo plasmamos concretamente en este catálogo de violaciones a derechos contemplados no solamente en la Convención Americana, sino también en la Convención sobre el Derecho del Niño, en muchos otros. Estamos hablando ya de control de convencionalidad, que no voy a tratar de no explayarme sobre el tema, pero sí hace un buen análisis también la Corte de lo que es el control de convencionalidad. Si tengo tiempo lo vemos. Pero llega
a su máxima expresión en el 2012 con el caso Furlan contra Argentina. Entonces, hay un desarrollo también, no solamente en la esfera del derecho público internacional político, por decirlo de alguna manera, de la OEA, sino también desde la perspectiva jurisprudencial nacional e interamericana, de cómo se va avanzando en esta noción de acceso a la justicia. Las reglas de Brasilia hacen otro tanto, por supuesto. Entiendo que la Defensora General de la Nación va a dar su conferencia en cuanto a cómo se van evolucionando las reglas de Brasilia. Obviamente, todos sabemos que desde el año 2009, la Acordada 5 del 2009, las reglas de Brasilia son obligatorias para todos los sistemas de justicia de la Nación. La Corte en la Acordada 5 del 2009 así lo expresa. Solamente respecto de esto, déjenme hacer una breve reflexión. Dos cosas muy concretas. En primer lugar, todos sabemos que las reglas de Brasilia apuntan a grupos vulnerables, entre los cuales, por supuesto, están los migrantes y los refugiados. Pero para mí lo novedoso de las reglas de Brasilia es que enfoca o abarca o aborda la problemática de grupos vulnerables de una cuestión más concreta, ¿no? Fundamentalmente de tratar de eliminar las barreras. Así como lo decía Capelletti en el 75, nos pone a nosotros, operadores judiciales, a los defensores y a los jueces, nos hace ver la necesidad de eliminar esas barreras concretas. Barreras físicas, idiomáticas, de técnica legislativa, de técnica jurisprudencial, o sea, barreras concretas. Y en este sentido es muy interesante, hay una comisión que se crea en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es una comisión de seguimiento a las reglas de Brasilia, que elabora un manual para el seguimiento de estas reglas. Es un manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la justicia en personas en condición de vulnerabilidad, que plantea 4 ejes concretos: cuáles son los problemas, o el diagnóstico, las propuestas de solución, el contexto y algunos conceptos básicos, y fundamentalmente cuáles son las estrategias de intervención de los defensores públicos y de los jueces en materia de eliminar estas barreras, ¿sí? Esta nueva, como ya lo mencionaba Capelletti, dimensión social de la justicia, pero esta vez más práctica. Por último, y antes de meterme en tema refugiados y migrantes, déjenme decirles que yo tuve la suerte, gracias a la invitación de la Defensoría General, de participar en el año 2016 de un movimiento de Naciones Unidas que se realizan bianualmente unas conferencias internacionales sobre acceso a la justicia o a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Hace 2 años se realizó en Buenos Aires, este año se va a realizar en Georgia, y esa conferencia, en sus conclusiones, elaboró unos principios y directrices básicas, esto es especialmente respecto de la asistencia jurídica penal. Pero fíjense, esto es una cumbre de Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible, los objetivos que se llaman los Objetivos del Desarrollo del 2030. Y dice lo siguiente, es la meta 16.3, después si a alguno le interesa se la paso. El acceso a la asistencia jurídica como un componente crítico para alcanzar la meta 16.3, que requiere promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Es decir, solamente como primera reflexión antes de abordar refugiados e inmigrantes, fíjense cómo el desarrollo concreto y el abordaje de la noción de acceso a la justicia tiene distintas aristas, ¿no? La jurisprudencial, nacional e internacional, la de los organismos de derechos humanos y organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas. Es una primera aproximación a el desarrollo que ha tenido en los últimos años esta noción y la recepción que ha tenido la noción de acceso a la justicia. Bien, en estos breves 10, 12 minutos, vamos a ver si robamos algún minuto más, les cuento un poco la experiencia en materia de refugiados y migrantes. Ustedes saben que la Defensoría General de la Nación tiene una comisión para la asistencia integral de peticionantes de refugio, es decir, cuando una persona llega a la Argentina y pide refugio, la comisión, que depende de la Defensoría General de la Nación, le brinda asistencia integral, no solamente jurídica. Se trata de conseguir casa, alojamiento, estudio, etcétera, etcétera.
Yo estuve muchos años como cotitular de la comisión, de hecho hay chicas de la comisión que están acá presentes, a quienes les agradezco que hayan venido desde Buenos Aires, y a lo largo del tiempo, para ser concreto, fuimos elaborando estrategias estrategias de litigio concreto para tratar de que la comisión también ayude a estos peticionantes de refugio y puedan permanecer en el país y obviamente gozar de los mismos derechos, porque la ley 26.165, que es una ley del 2006 de nuestro país, es una ley muy abarcativa, una buena ley en términos garantistas, y entiende que mientras uno pide refugio, tiene los mismos derechos que si fuera refugiado. Entiendo que todos más o menos conocemos la noción de refugio, no vamos a meternos en eso porque no hay tiempo. En este sentido, nosotros planteamos básicamente 4 estrategias de litigio en materia de refugiados. Una que tiene que ver concretamente con el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Yo entiendo que hay defensores provinciales, que la mayoría de los que están en la sala son defensores provinciales, pero también está bueno que sepan cómo pueden interactuar con las defensorías federales en las provincias, que son en principio quienes llevan adelante estos casos. Entonces, una primera estrategia en materia contencioso administrativo federal, una segunda estrategia en materia civil y comercial federal, una tercera estrategia en materia penal y una cuarta idea, que nosotros, esto es más estructural, que son cuáles son los desafíos que tenemos para, de alguna manera, abordar estos problemas que presenta el tema de refugio en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Brevemente, en materia contencioso administrativo federal, digamos, la estrategia de litigio se basa fundamentalmente en el fondo de los casos, es decir, cuando un refugiado, después de pasar por todo el proceso administrativo con la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, le dicen que no, que su caso no encuadra en la 26.165, entonces se judicializa el caso. Hay una serie de resortes de recursos. Entonces nosotros en esa instancia acompañamos, las defensorías federales acompañan en el proceso judicial de revisión de la denegatoria del refugio. Eso es claro. Y hay un gran problema porque cuando uno pide el refugio, la Dirección Nacional de Migraciones en las provincias y la CONARE a través de la DNM le da lo que se llama la precaria. La precaria es, bueno, mientras dura tu proceso de refugio, te damos una residencia precaria. El problema es que cuando se acaba el proceso de refugio le dicen, no, mire, usted no tiene derecho a ser refugiado, si quiere judicialícelo, la Dirección Nacional de Migraciones le quita la precaria. Le retiene la precaria hasta tanto esos 90 días que uno judicializa el caso. Esos 90 días son un limbo para el refugiado. No tiene ningún derecho, pierde todos los derechos adquiridos hasta ese momento. Entonces, en esta idea de litigio estratégico, nosotros estamos, o la comisión, me quedó en nosotros, les pido disculpas, todavía trabaja el tema de qué pasa en esos 90 días. En cuanto al Foro Civil y Comercial Federal, fundamentalmente la defensa pública trabaja en el trámite de ciudadanía, ¿no? Muchas veces estos procesos administrativos tardan muchos años, entonces el peticionante de refugio, al estar tanto tiempo en el país, ya comienza a gozar de algunos derechos e incluso ya comienza a tramitar su carta de ciudadanía. Muchas veces en el medio se casa, bueno, o se junta, o tiene hijos. Entonces hay determinados elementos como para que se otorgue una carta de ciudadanía. La comisión también acompaña en ese aspecto. En materia penal, que tal vez es lo más, donde más se puede trabajar fundamentalmente con las provincias, hay 2 o 3 cuestiones muy concretas. El primer tema es en el tema del extrañamiento, ¿no? Un peticionante de refugio, una persona condenada, que a la mitad de la condena es extrañada o expulsada de su país, pero que en su país existe el riesgo de que sufra, por ejemplo, persecución política. Hemos tenido muchos casos en la comisión. A nosotros nos ha tocado, hay varios defensores acá de Mendoza, federales también. Por ejemplo, un caso de una chica rusa que la detienen en el aeropuerto con droga, parte de una red de narcotráfico internacional, y en el juicio declara cómo le dan la droga en Rusia. Y a partir de su declaración se activa un mecanismo de Interpol, etcétera, etcétera, que se desbarata una banda de narcotráfico en Rusia. Y el Tribunal Oral Federal de Mendoza la quiere extrañar a la mitad de la condena, a los 2 años del abreviado. Y la chica, con muy buen tino, dice, si yo vuelvo a Rusia,
en el momento que piso Rusia, entonces comenzamos a tramitar una petición de refugio que con el tiempo se la concedieron, y eso evitó que fuera extrañada a su país de origen. Casos como estos tenemos muchos. También hay muchos casos en procesos de extradición, muchos e incluso resonantes políticamente, que no voy a meterme en el tema, pero ¿qué pasa con cuando una persona es condenada o perseguida por un delito en su país de origen, está en Argentina, y dicen, si yo vuelvo a mi país, evidentemente puedo sufrir algún tipo de persecución política? Entonces, en ese caso, las peticiones de refugio funcionan como estrategias de litigio, no solamente para no hacer lugar al pedido de extradición, sino también para ganar tiempo muchas veces. Y es legalmente permitido. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con una persona, un ciudadano americano que está perseguido o está investigado de cometer un homicidio agravado en Estados Unidos, en un estado donde existe la pena de muerte. Entonces, esta persona dice, si yo vuelvo a Estados Unidos, que Estados Unidos brinde las garantías para asegurarme que si yo vuelvo al estado de Arizona, en ese estado no voy a ir por el corredor de la muerte. Bueno, ese es uno de los casos también. Tenemos muchos. Sí, por eso, ya me están apurando. Lo último que les digo es que en casos de trata de personas, por ejemplo, la ley de trata, la 26842, expresamente en el artículo 6º, inciso G, habla de personas víctimas de trata de personas y esta relación con el refugio. Se los leo brevemente. El Estado Nacional garantiza a la víctima de trata de personas permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin, y en ese caso será informa de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la 26165. Es decir, la ley de trata confiere esta posibilidad a la víctima de pedir refugio ante la CONARE, y esta posibilidad de pedir refugio obviamente puede ser canalizada a través de la Comisión de Refugiados. 3 minutos, qué rápido pasa el tiempo, pero por lo menos nadie se levantó y se fue a tomar café, que eso ya es bastante. 3 minutos respecto de migrantes. Hoy la problemática de migrantes conlleva dos grandes cuestiones importantes. La primera es la constitucionalidad o no del decreto 7017. Ustedes saben que en enero del 2017 el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el cual modifica la 25871 en varias partes, y ese decreto ha sido cuestionado por muchos organismos de derechos humanos. Hay una sentencia muy importante, para mí señera, de la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativa de Capital Federal, que declara la inconstitucionalidad del decreto en muchos de sus artículos, pero fundamentalmente se cuestionan dos grandes ítems, digamos, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, los motivos por los cuales se puede expulsar un migrante. Se modifica sustancialmente el inciso C del artículo 29 de la ley, y cualquier persona, se los resumo por supuesto en este marco y en este poco tiempo que tenemos, pero cualquier persona que sea procesada o condenada, aunque esa condena no esté firme, y por cualquier delito, puede ser expulsada. Ese es el primer gran cuestionamiento. El segundo gran cuestionamiento es la verdadera necesidad y urgencia de un decreto que se inmiscuye en materia sancionatoria o en materia penal, que es una facultad concreta del Poder Legislativo. Digamos, a grandes rasgos son esos dos cuestionamientos, aunque obviamente hay muchos más. A mí me tocó intervenir hace breves días en un planteo de inconstitucionalidad del decreto, acá en la Cámara Federal de Mendoza, que cuestionaba un caso en el cual un ciudadano chileno ingresaba al país con la suma de $100.000. Ustedes todos saben que no se puede pasar más de $10.000 cuando uno pasa la frontera, y eso es un delito, puede ser un delito de contrabando de divisas. Bueno, el ciudadano chileno firmó un juicio abreviado por 2 años de prisión en suspenso, sin antecedentes, 2 años de prisión en suspenso, abreviado pero recurrido en casación, es decir, no está firme todavía. La Dirección Nacional de Migraciones ordena expulsarlo y prohibirle el reingreso al país por 10 años.
la defensa interpone un recurso de inconstitucionalidad respecto al decreto, el juez federal de primera instancia de Mendoza lo rechaza. Fundamentalmente se cuestionan muchas cosas, pero específicamente este inciso C del artículo 29 que dice que por cualquier condena de cualquier delito, la ley anterior decía 5 tipos de delitos, generalmente narcotráfico, trata de personas, criminalidad organizada, delitos macro, por decirlo de alguna manera. Bueno, el juez federal de primera instancia rechaza el recurso y cae en mi sala. Mis dos colegas, uno de los cuales se acaba de retirar, pobre, que no lo quería quemar públicamente, pero votaron por la constitucionalidad del decreto. Dicen que el decreto es constitucional y yo voté en disidencia. Hice una disidencia que no por todos los agravios, pero fundamentalmente por este agravio. Y lo que yo entiendo es que este artículo 29, inciso C de la ley, adolece de muchos vicios, pero fundamentalmente de la proporcionalidad y de la razonabilidad. Porque lo que la norma entiende es que si yo cometo una lesión leve, por ejemplo, y firmo un abreviado por 1 año de prisión en suspenso o de 6 meses, debo ser expulsado del país y no puedo volver a regresar al país por 10 años. Se los resumo, por supuesto. O sea, digamos, ese es un tema que está en boga, que lo tiene el procurador ante la Corte. Me han dicho que ya ha trabajado el tema y bueno, lo tendrá que resolver la Corte. Pero es un tema que tiene que ver con la posibilidad concreta de defensa pública, acceso a la justicia de migrantes. El otro es básicamente la reunificación familiar. ¿Qué pasa con la reunificación familiar del migrante cuando es expulsado o cuando hay una orden de expulsión? La ley, antes del decreto, decía que la Dirección Nacional de Migraciones puede dispensar la expulsión, es decir, no te vamos a expulsar porque vos ya formaste una familia, tenés hijos, entonces te quedás en el país. Esa dispensa o esa no dispensa podía ser revisada judicialmente y podía ser otorgada por los jueces en esa revisión judicial. Bueno, el decreto saca esta posibilidad, quita esta posibilidad de revisión judicial y de que esa dispensa pueda ser conferida u otorgada por los jueces. Entonces, este también es un motivo de conflicto, también nos ha... hemos tenido la posibilidad en mi sala, la sala A de la Cámara Federal de Mendoza, de opinar en un caso, es el caso Yu Fanfan, obviamente un ciudadano chino, que pedía la reunificación familiar ante la expulsión, y en ese caso votamos los 3 jueces de manera unánime que esta prohibición de dispensa por parte de los jueces no estaba acorde con la revisión judicial efectiva, concretamente, ¿no? La tutela judicial efectiva en los términos del 8 y del 25. No declaramos la inconstitucionalidad de la norma, sino que dijimos que en ese caso concreto no era aplicable y otorgamos directamente la dispensa. Problemáticas como estas hay muchas. Creo que nos espera un rico café para poder charlarlas con quienes quieran. Me pasé 3 minutos del tiempo que me habían pedido que hable. Nuevamente es un placer. Gracias por la invitación, gracias por la paciencia y nos vemos en el break. Muchas gracias, doctor Juan Ignacio Pérez Cursi. Gracias, doctor Enrique Viló, defensor general de la provincia de Santiago del Estero, también que nos estuvo acompañando.